Hola, vos es que quieres, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Me presento. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de psicología. Y en esta oportunidad me han dejado como un trabajo académico realizarle una entrevista con respecto a su área laboral. En este caso escogí el área clínica, ¿no? Me gustaría tomarle algunos datos personales, si no fuera esto. Encantado, Miriam, encantado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Héctor Felipe Ortiz Romero. Ahorita está laborando en... Yo soy psicólogo del Hospital Distrital de Pacasmayo. ¿Su especialidad? Soy psicólogo clínico. Psicólogo clínico. ¿Su experiencia? Años de experiencia. ¡Wow! A ver, vamos a delatarnos un poco. Egresé de la carrera de psicología en el año 2008. He trabajado en los diferentes campos de lo que es la psicología. He trabajado como psicólogo social, he hecho un poco de psicología social, he hecho psicología organizacional, he hecho psicología educativa, pero terminé, la vida profesional me llevó al rubro de lo que es la psicología clínica. Y dentro de la psicología clínica, la vida me preparó un par de sorpresas extras. Tuve la fortuna de especializarme en prevención de consumo de drogas, porque a ello me orientó la psicología clínica, y ahora me he vuelto psicólogo de emergencias y desastres, así es que tengo mi especialidad en emergencias y desastres. Es la parte bonita de la psicología, la parte atractiva en la que nos enfrentamos. La psicología es tan variada que pues obviamente te da la posibilidad de poder incurrir en cosas nuevas. Jamás me imaginé ser un psicólogo que tenía que estar presto siempre a ayudar en emergencias, en accidentes, en desastres, en catástrofes. Y aquí estamos. Por circunstancias de la vida. Por suerte de la vida, por bendiciones divinas. Pero lo bueno es que usted le agarró pues empatía, ¿no? Hay que cogerle siempre gusto a lo que hacemos. Hay que cogerle siempre el amor y el cariño que corresponde a lo que tenemos. Así es que la psicología llega un momento en el que se vuelve parte de lo que respiras y no hay forma de decirle claro, no ni cerrar los ojos. Entiendo. ¿Me puede dictar su código de colegiatura? Mi código es 16110. 16110. Ajá, así es. Okay. ¿Me permite continuar con la entrevista con unas cuantas preguntas? Por supuesto, para eso estamos. ¿Qué le motivó a usted estudiar psicología y especializarse en el área clínica? Bueno, creo que pero tenemos tiempo suficiente. En el año 2000 exactamente, tuve la oportunidad, no recuerdo exactamente el nombre de quien tuve el gusto de conocer. La verdad es que me quedo aún con las dudas. Es un psicólogo ángel de esos que aparecen y desaparecen. Tuve la oportunidad de conocer al secretario general del Colegio de Psicólogos del Perú. Y había ido a Cajamarca por cosas de investigación suyas propias de la carrera. Yo para ese tiempo estudiaba en Cajamarca y tuve la oportunidad de, por azares de la vida, encontrármelo, cruzármelo. Estaban recopilando, levantando datos y llegó a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú puedes hacerte unas preguntas? Y dije, bueno, claro. Y cuando empecé a conversar con él, me llamó mucho la atención esta mítica que él tenía como un psicólogo formado hace muchos años atrás. Lo hice decir un compromiso muy curioso en el que él se comprometía que después yo que le diese la información, él me hablase de psicología. Y accedió muy abiertamente, accedió a conversarme un poco, y comencé a tener muchas dudas sobre lo que él hacía. Te decía,
se veía una persona muy mítica, muy conocedora de mucho. Y comencé a hacerle muchas preguntas de psicología. Estuvimos hablando como 4 horas solamente de psicología, en la que yo le preguntaba qué hacía, cómo se hacía, y si una persona tiene esto, qué se hace, y si una persona tiene esto otro, qué se hace. Y él fue muy abierto en darme las formas en cómo ellos podían ver las cosas desde el mundo de la psicología. Recuerdo muy bien que él era un psicólogo cognitivo, de formación cognitiva. Entonces, todo lo que me decía estaba enfocado en un principio cognitivo. Eso lo entendí obviamente mucho tiempo después. Y me gustó la mítica que él desplegaba, y dije, no, al final, esto es lo que quiero para mí. Cuando yo decidí estudiar psicología, no había muchas universidades que te podían dar la carrera. Estaban en Trujillo una universidad privada, que fue en la que estudié, y en Lima otras universidades, ¿no? Que eran ya más grandes y de mucha más trayectoria. Entonces, por no alejarme mucho de casa, decidí estudiar psicología y me enraicé en Trujillo e hice el estudio allá. Así es que aquí me tienes. ¿Por qué me llamó la atención la psicología clínica? Porque para mí es la parte más amplia de la psicología. A pesar de que todas tienen un campo o un rubro inmenso, la psicología clínica te da una perspectiva mucho más amplia para poder analizar a la persona desde perspectivas totalmente distintas. No es solamente un enfoque, son diferentes enfoques, son diferentes perspectivas las que tienes que ver dentro de una entrevista clínica, ¿no? Y eso para mí es muy enriquecedor, y la verdad es que satisface mucho las curiosidades que uno pueda tener para intentar salir adelante con las personas, ¿no? Eso es lo que me llama la atención de clínica. Me parece muy bien, lo veo muy entusiasmado en el área que usted se ha especializado, ¿no? Y mi otra pregunta sería en el transcurso de sus años de experiencia, si se podría, ¿no? Con la respuesta, me podría ayudar. ¿Cuál ha sido el caso que más le ha impactado entre jóvenes o niños? A ver, dentro de todos, ¿sí? Dentro de todos. Son muchos, pero te voy a comentar algo que espero que a ti en algún momento te pase. Estábamos cursando ya los últimos ciclos de la carrera, y nos llevaron a hacer prácticas a un centro de internamiento psiquiátrico. La premisa que nos dieron era, miren, ¿sabes qué? Ustedes van a ir y van a encontrar la patología de la persona. ¿Cuál es la psicopatología que esta persona tiene? Nunca nadie nos dijo con qué te vas a enfrentar. Entonces llegué y me senté a conversar. Me asignaron el caso de un joven que era muy ameno. Y comencé a hablar con este joven, y era muy carismático y era muy sociable, y te hablaba, y llegó un momento en el que tú, siendo joven, preguntabas, ¿qué haces aquí si estás más sano que yo? O sea, es más cuerdo que yo. Y pasamos como unos 10 minutos conversando, y de pronto esta persona me queda mirando y me pregunta, ¿quién soy yo? Recuerdo preguntarle, decirle, afirmarle quién era yo y que habíamos conversado, y me dijo, no, tú no has conversado conmigo. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue preguntarle, ¿y cómo te llamas? Y me dio un nombre de una mujer. En ese momento lo primero que atiné fue decir, ya sé qué tienes. Ok, no estaba tan difícil el trabajo, solamente había que tomar un poco de tiempo. Me tocó una persona con personalidades múltiples. Era la primera vez que me chocaba con una patología a ese nivel. Así es que ahora la curiosidad era saber cuántas personalidades yo podía encontrar. Encontré 7 personalidades. Hablé con 7 seres totalmente distintos. Cuando fui a reportar mi caso para hacer el informe, me dijeron, te has equivocado porque no tiene 7, tiene 9. Entonces dije, wow, magnífico, un check más para enamorarme de la carrera. Eso de entre las cosas más anecdóticas, pero he tratado pacientes terminales,
he tratado muchos casos de adicciones, he tratado casos con depresión y eso, la verdad es que cada uno se vuelve una anécdota distinta. Usted me comenta, ¿no?, que, bueno, se especializó en el área de temas de adicciones, de drogas, ¿no? En este caso, ¿cuál cree usted, o sea, cuál es el mayor problema que tienen los jóvenes para recurrir a esas adicciones? El contexto desajustado es la mayor razón por la que un adolescente incurre en una droga. No es, no es el que te inviten, o no es el que te lo ofrezcas, o no es el que lo hagas por primera vez. Es el contexto descompuesto lo que hace que una primera vez sea recurrente. Entonces, el problema aquí no es las familias, por ejemplo, disociadas, no es que los padres se separen, es que no saben contener bien a los hijos cuando los padres se han separado. O sea, la rivalidad que se vuelve entre padre y madre termina repercutiendo sobre un hijo, y eso es un factor obviamente de desprotección para que si es que en algún momento alguien te diga, fumas, sea un gancho exacto para que puedas continuar. Entonces, el contexto desequilibrado, un contexto inexacto, un contexto muy inestable es lo que va a hacer que los adolescentes generen un riesgo muy alto de consumo. No vas a ver una persona estable emocionalmente que consuma un cigarro de marihuana que se pegue a él. O sea, lo hice y no me gustó. Pero las personas que tienen los contextos inestables usualmente se enganchan con mucha más rapidez, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que los adolescentes siempre tienen que hacer. Y la forma de tratar con ellos siempre va a ser desde la infancia, o sea, porque los padres terminan descomponiendo nuestra infancia y lo que hace que nuestra adolescencia se descomponga y nuestra adultez de alguna forma también se vea mermada por eso, ¿no? Claro, me parece perfecto su explicación, ¿no? Y con el tema de la depresión, ¿no? ¿Cuál usted cree que, o sea, es el punto para...? Porque de la noche a la mañana a veces una persona puede llegar a ser depresiva, ¿no? En mi punto de vista, Ajá. yo opino que a veces una persona es normal, lleva una vida perfecta, pero siempre tiene que ocurrir algo que lo impacte mayormente, ¿no? O sea, de una duda, ¿no? A veces personas pasan por muchas cosas y llega algo que le impacta en su vida, ¿no? Y lastimosamente recurren bueno, lastimosamente no, sino de manera no personal, pero como que ya se sienten depresivos, sin ganas de hacer nada, a veces, no sé, o sea, no me explico, ¿no? Ya. Para explicarte esto, te explico una de las razones, una de las líneas por las que pueden hacer el trabajo tal vez un poco más sencillo. Dentro de mi formación tuve el gusto de chocarme con personas de diferentes escuelas formativas en psicología, gestálticos, cognitivos, conductuales, sistémicos, o sea, dentro de la mucha variedad que para el entonces, cuando yo estudiaba, podíamos hacer. Y hubo una característica que me gustó y comencé a investigar mucho y a estudiar mucho sobre los principios de esa línea de intervención psicológica, y me atrajo mucho lo cognitivo-conductual. Básico, un principio básico. Piensas y haces, o haces y piensas. Tienes esta variación. La depresión tiene una raíz, siempre va a tener una raíz. Inmediata o mediata, siempre tiene un principio, una raíz de crecimiento. Y lo que va a hacer es siempre un proceso, va a traer consigo todo el patrón de un proceso depresivo. Desánimo, aislamiento, llanto frecuente, problemas para comer, para dormir, etcétera, etcétera. O sea, siempre te va a traer el mismo patrón. Pero te decía, hay dos cosas. Si tú piensas, lo haces. Pero si tú lo haces, también lo piensas. En muchas oportunidades, la depresión o el proceso depresivo se desbloquea cuando tú comienzas a hacer las cosas distintas.
Cuando la depresión te ordena aislarte y tú no te rehusas a seguir ese patrón, simplemente la depresión se puede desbloquear. No funciona en todas las personas porque a veces es conveniente pasar ciertamente este periodo de dolor para poder entender las cosas, pero en muchas ocasiones funciona la idea de que cuando rompes el patrón depresivo, la depresión cae con ese. Entonces, la depresión es pensar hacer, pero la solución a veces está en hacer para cambiar la forma de pensar. La depresión siempre tiene una raíz. Ahondar en las raíces no es conveniente porque a veces llegan muchas personas a consulta y te dicen yo soy así porque mis padres fueron así. Es una mentira muy falsa, es un esquema mental incorrecto total, porque tú no eres así porque tus padres fueron así, tú eres así porque tú quieres hacer. Ahora que tus padres hayan sido de determinada manera, bueno, eso no lo quitaría nadie, pero tú eres lo que quieres ser, pero no puedes responsabilizar quién eres porque ellos fueron así contigo. Como si uno tomara sus propias decisiones. Exacto. Y es muy difícil darte cuenta de eso. Tú eres quien quieres ser. ¿A partir de cuándo tú lo decides? De verdad que me gusta su explicación ahorita, ¿no? Me dejó más en claro esa duda, ¿no? Porque yo siempre decía, hay personas sanas y de la noche a la mañana se vuelven como que se aíslan y todo, ¿no? Porque algo les pasó. Pero a veces también vienen arrastrando de años anteriores, hasta desde su infancia, ¿no? Y uno a veces los entiende porque a mi tema personal también son cosas que pasan, ¿no? Y la verdad que... Pero no es la excusa. No es la excusa. No puedes ponerle excusa de porque te golpearon de pequeño, ahora tú tienes que golpear. Nunca puede ser la excusa. Bueno, está bien. Y con respecto a los niños, esto... ¿se le hace más complicado trabajar con niños o con adolescentes? ¿O entre ambos usted es bien neutral? A ver, lo que pasa es que en el trabajo con niños tienes que ser muy específico. ¿Por qué? Porque no todas las conductas devienen directamente del niño. Usualmente vienen de procesos mal aplicados. Padres que son... muy permisivos, o padres que son muy autoritarios, o padres que no encuentran la línea adecuada como para poder confrontar las conductas que tienen sus hijos. Entonces, hay muchas veces en las que solucionas al padre y de forma automática solucionas al niño. Entonces, pocos son los casos en los que sí viene un niño y en la que la conducta depende netamente de él, ¿no? En algunas patologías un poco más notables, un TDAH, bueno, autismo en las diferentes gamas que existen. Entonces, hay patologías que vienen con el niño y hay patologías o hay conductas o problemas conductuales que vienen con los padres. Entonces, trabajar directamente con el niño a veces no es conveniente, a veces hay que trabajar directamente con los padres para alterar contextos y así solucionamos las cosas del niño. Con los adolescentes, la verdad es que es un poco, el trabajo es un poco más arduo porque el adolescente está convencido de que su forma de pensar es la correcta, y si tú atentas contra esta forma de pensar, tú estás equivocado y yo estoy en lo cierto y lo que yo digo se tiene que hacer y tú, por más profesional que seas, no tienes la razón. Entonces, es bonito trabajar con ellos porque ahora hay que agilizar el poder de convencimiento para que el adolescente se tenga que dar cuenta que su realidad no es la única realidad, que hay otras realidades que también valen y que también son importantes. Cada quien tiene su propia dificultad, cada quien tiene sus propios retos, pero ambos son interesantes. Y en el caso de, por ejemplo, de diferentes casos que usted atiende, en este caso niños, ¿no? ¿Cuál es el caso que más, los casos que más atiende? O sea, autismo, TDAH... Problemas conductuales. Conducta. Muchos padres vienen aquí asustados preguntándose si es que su hijo tiene un TDAH, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Llegan y te dicen, ¿sabe qué? Me han mandado al colegio porque mi hijo es muy hiperactivo. Y no es hiperactivo. O sea,
¿es más activo de lo usual o está mal controlado? ¿Sí? O sea, no es, pasan con mucha frecuencia, más frecuencia de la que quisiéramos, en la que el padre viene pensando que su hijo tiene un caso de hiperactividad o problema de atención, y hay muchos casos en los que son enviados por otros profesionales de educación, etcétera, dentro de los muchos que hay, y te dicen, no, tu hijo no está bien. O la vecina te dice, no, mira, tu hijo está muy inquieto, debe tener hiperactividad, llévalo al psicólogo. Y no, usualmente es un problema de control, ¿no? Influye bastante la sociedad en el tema de que lo ven a tu niño comportándose así, por lo que yo he visto, ¿no? Y lo ven a tu niño y dicen, no, este niño tiene problemas de comportamiento. Ay, mira, esta niña porque se pone en puntita tiene autismo, Ajá. ¿no? Esta niña porque no habla, o sea, tiene problemas de lenguaje, Ajá. ¿no? Y la sociedad influye bastante en eso, ¿no? Sí, problemas de conducta sí. Problemas de conducta creo que son bastantes los que vienen aquí. Problemas de conducta sí, pero como te vuelvo a repetir, son problemas de conducta que obviamente están ligados a un problema de control paternal, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de medir, ¿no? Es que ver hasta dónde es el problema de los padres, una falta de control adecuada de los padres, y hasta dónde tiene que ver el niño mismo, ¿no? Siempre les digo a los padres, o sea, tu hijo de 4 o 5 años no tiene ni noción de conciencia de un proceso de información real. O sea, quien tiene que orientarlo somos nosotros como adultos, nosotros como padres. Pero si le estás regañando, si le estás gritando, si le estás llamando la atención, si le estás privando a cada rato, el niño va a hacer lo que mejor le parezca. Y bueno, yo en el transcurso del que estoy estudiando, ¿no? He visto y he podido ver me han hecho entender también que los padres son muy importantes en el tema de estar siempre con los hijos, ¿no? Influyen bastante desde su niñez para que ellos puedan llegar a ser unas personas dentro de un círculo familiar, ¿no? O sea, porque si los padres lo van a criar orientándolos, por ejemplo, con hábitos, ¿no? Porque obviamente que tú cuando tienes un niño le vas a inculcar hábitos y valores, ¿no? Pero si vive en un hogar que hay mucho conflicto, hay muchas peleas, hay insultos, ¿no? Hay agresiones, obviamente que a veces el niño va a reaccionar según sus conductas, ¿no? Es lo poco que yo he visto. Sí, sí, y es lo bonito de la psicología y es lo bonito de ser psicólogo, porque tratamos de educar a los padres en estos patrones deficientes, en estos patrones inexactos. Tratamos de orientarlos para que ellos puedan tener conciencia de cuáles son los mejores patrones educativos y poder formar hijos más productivos, o sea, más hijos que la sociedad necesita, más hijos que la humanidad necesita. Es cierto, por eso corregimos los patrones que usualmente los padres traen consigo, ¿no? Que es muy interesante. Y ahora, o sea, los padres deben estar también pendientes de sus hijos, ¿no? Y para terminar esto, usted como profesional y como persona, ¿no? ¿Cómo cree usted que ayuda la psicología clínica en la salud? Bueno, toda salud, todo factor fisiológico depende de un factor mental. Aquel que niegue ese principio va a caer en un error grandísimo. Y es importantísimo que nosotros tengamos la prioridad de la salud mental, el reconocimiento que nos merecemos como brindadores de salud mental, porque el bienestar global depende de lo que de nuestro trabajo. Esperemos que no se menosprecie, esperemos que no se menosvalore el trabajo que nosotros hacemos como psicólogos, que les va a tocar a ustedes en el futuro también desarrollar, y que ustedes puedan llegar a un campo laboral en el que sean valorados y en el que tengan la prioridad que nosotros necesitamos, que ustedes necesitan tener como reconocimiento. Entonces, todos los factores de vida están vinculados a salud mental. Una señora con un cuadro epiléptico que viene y te dice, ¿sabes qué? Ya no tengo mis crisis epilépticas desde hace 1 año y medio, y le preguntas, ¿y qué cambios han ido desde hace 1 año y medio? Y te dicen, encontré el amor de mi vida.
¿ok? Ese amor de tu vida te da la estabilidad emocional, te da el bienestar mental que necesitas para que ya no presentes un cuadro epiléptico. Viene a una persona con cuadros depresivos que es más fácil, ¿por qué? Porque la familia genera un soporte más adecuado. Entonces, esa es salud mental y nuestra prioridad es enfocarnos en que las personas se sientan bien mentalmente para poder influenciar sobre el bienestar físico, ¿no? Esa es la importancia que nosotros tenemos. Como dicen, sin salud mental, físicamente no. Es cierto, No. es cierto, pero, No sé. o sea, esperemos que nuestras autoridades, esperemos que la gente, a pesar de que la gente ya tiene otra forma de creencia. Antes se creía que si tú te ibas al psicólogo estábamos locos. Ahora ya no tenemos ese tipo de creencia social, pero las autoridades no te apoyan con lo contrario. O sea, las autoridades actualmente ya no te están tratando de quitar la prioridad profesional y la importancia profesional porque asumen que se cruza con otras ideas, con otras formas profesionales y no tiene nada que ver. Somos complementos, cada uno de nosotros. Ahora dicen, ¿no?, que el psicólogo no debe por qué diagnosticar, como el médico. Si estudias para poner inyectables, sabes poner inyectables. Nosotros estudiamos, parte de nuestros estudios está justamente identificar psicopatología. Entonces, si te enseñan a diagnosticar, ¿por qué no lo haces? ¿No? Claro. Es como un médico, ¿no? Rescatando obviamente la gran labor que ellos hacen. Si es que te enseñan a medicar, ¿por qué no medicas? O sea, cada quien tiene la chamba, para eso nos forman. Entonces, ellos están formados para eso y nosotros también estamos formados para eso. ¿Por qué no hacerlo? En vez de estar como ideas opuestas, tenemos que encontrarnos para producir, porque al final es salud mental, no se trata de otra cosa, no se trata de mi profesión o la profesión de él o de ella, se trata del bienestar de quienes recurren a nosotros y de quienes nos necesitan, eso es lo más importante. Y en general también se ayuda a los psicólogos porque a veces hay personas que recurren pues a quitarse la vida, ¿no? Y es una vida en la que también se dice que los psicólogos... Se necesita, siempre se necesita, siempre es necesario. Así es que trabajar en conjunto es más sencillo. Siempre trabajar en conjunto va a hacer las cosas más sencillas. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, muy interesantes sus respuestas. Me hizo mal ahorita la psicología clínica. Y de verdad le agradezco por su tiempo brindado. Un gusto enorme, Miriam. Mucho gusto. Un saludo a todos. Gracias. Cuídate.